Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de FEC Familias en Cristo. Hoy en nuestra predicación, la cual titularemos ¿A quién debo agradar? ¿Sí? Vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, a través de una oración. Presente su vida delante de Dios en este momento y dígale: aquí estoy. Aquí estoy, Dios, con un corazón dispuesto para agradarte, para bendecirte. Con hambre, con sed de tu palabra. Háblame. Háblame, Dios, porque lo que hoy me vas a enseñar es lo que necesito para tomar decisiones en mi vida. Para ya tener muy claro a quién agrado. De no buscar un favor por agradar a alguien. O agradar a alguien para buscar un favor. El único favor es el que viene de ti, porque jamás sacarás en cara lo que hagas por mí. Y la única deuda es contigo, con mi Señor, con mi Salvador. Abra su corazón delante de Dios en este momento. Quizás por mucho tiempo usted ha buscado aprobación en un círculo, en el trabajo, con los amigos, siendo afectada su personalidad, su carácter. Porque lo que usted recibe, usted tiene que devolverlo, o algún día se lo cobrarán. Por eso bendiga a Dios y dele gracias a Dios en este momento. Preséntese delante de Él y dele las gracias por su palabra, por lo que hoy Él le va a enseñar. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios. Gracias. Gracias por habernos hablado, por habernos rescatado, por darnos seguridad, porque hoy sabemos que las cosas viejas pasaron y que al ser todas hechas nuevas, implica, Dios, que solo es en tu presencia donde puedo recibir la revelación de las cosas que tengo y necesito que hacer en esta nueva etapa de mi vida. Quizás a usted le juzguen por un pasado, quizás a usted le juzguen por cosas que hizo, pero la palabra de Dios dice que ahora usted camina con Él y que las cosas fueron hechas nuevas. Por eso esto nos da seguridad y confianza, porque si Él perdonó nuestros pecados, nos limpió, ¿quién podrá señalarnos? Si el Rey de Reyes nos ha limpiado, como dice su palabra. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, vamos a la palabra de Dios, específicamente en Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es importante lo que el apóstol, lo que Pablo le dice a los de Gálata, a los de Galacia. Les escribe esta carta porque ellos estaban atravesando una situación difícil, estaban siendo bombardeados, estaban siendo atacados con diferentes corrientes filosóficas. Y él es muy claro y parte de él para exhortarles en lo que ellos necesitaban tener muy claro en esta nueva vida. Siempre que uno llega a los caminos de Dios, uno va a experimentar muchos ataques, uno va a experimentar muchas situaciones difíciles. Aún te van a juzgar. Usted ha sido juzgado, yo he sido juzgado. Y sí nos duele. Nos duele porque quizás no esperamos que personas que quisimos, que servimos, nos juzguen por una decisión que tomamos sin conocer una verdad. Pero al final, cuando usted confía en Dios, Dios conoce la verdad.
y algún día esa verdad saldrá a la luz, entonces usted se va a dar cuenta que le juzgaron mal, ¿sí? Pero cuando andamos en los caminos de Dios, como nos dice Pablo aquí, ya nuestra manera de vivir tiene que dar un giro, necesita dar un giro, porque ya no buscamos la aprobación de otros. Siempre se da una correlación entre buscar el favor de otros y agradar a otros. Cuando yo agrado a alguien, de allá para acá espero un favor. Y es lo que Pablo les quería dejar muy claro a los de Galacia, que debían romper ese estilo de vida de agradar a cambios versus favor. Y empecemos desglosando lo que dice este versículo. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Ahí hay una coma, ahí vamos a detenernos. En la vida usted puede buscar agradar a 3 personas. 1, agradar a los hombres. 2, agradarse a usted mismo. O 3, agradar a Dios. Y cuando Pablo dice, busco el favor de los hombres, recordemos que si alguien había vivido en carne propia esto era él. Porque más adelante lo dice, él era celoso de la religión judía, de lo que le habían enseñado. Y dice que perseguía a la iglesia y le causaba dolor a los creyentes. Como más adelante lo vamos a ver. Y él lo define muy claro esto. Al definirlo claro, pues a usted y a mí solo nos resta una cosa: tomar conciencia y hacer el giro de lo que necesitamos cambiar. Usted busca el favor de los hombres, porque si usted busca el favor de los hombres, usted tiene que hacer algo para agradarlos. Usted tiene que hacer algo para que se sientan complacidos, y a cambio de eso que usted hace, va a recibir o puede recibir un favor. Pero con algo que es una verdad y que hemos vivido, es que tarde que temprano le pueden sacar a usted en cara algo por lo que ellos han dado. Y Pablo es muy claro, dice, busco ahora. Pablo estaba hablando de un presente continuo. Pablo no estaba hablando de su pasado, porque él más adelante lo dice aquí en el libro de Gálatas. Él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es tremendo lo que nos dice. ¿Por qué razón? Hay 2 favores que vamos a buscar: o el de los hombres o el de Dios. Y cuando buscamos el favor de los hombres, vamos a estar incompletos, porque siempre vamos a estar viviendo una rutina, a estar viviendo algo de lo cual a veces no queremos, pero por recibir continuamos haciéndolo. Cuando Dios dice, a través de Pablo aquí, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. ¿Cuántas personas no han cometido errores y han sacrificado muchas cosas por querer agradar a las personas? Dejando de un lado buscar el favor de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Fíjense que es muy relevante lo que Pablo nos está enseñando, porque nos dice muy claro, pues si todavía agradara a los hombres. Ahí hay una coma. ¿A quién agradaba Pablo? Pablo agradaba mucho al Sanedrín. Pablo agradaba mucho a su organización. Recordemos que Pablo fue formado y educado por un hombre llamado Gamaliel. Pablo había sido instruido en el conocimiento de la palabra de Dios para acabar con los que seguían la doctrina, ¿sí?, del nuevo mensaje, del mensaje de esperanza que cambiaría y transformaría al hombre, y que hoy lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo. Era de los fariseos, era celoso con la creencia de los fariseos. Pero lo dice muy claro, pues si todavía agradara a los hombres. Pablo tomó una decisión en aquel día que iba rumbo a Damasco,
y Dios le toca al mismo Jesús resucitado, le toca, le enseña, como él más adelante nos los dice aquí en en Gálatas capítulo 1. Y Pablo decide ser muy radical consigo mismo, porque Pablo decide dejar de agradar a los hombres por agradar a aquel que le había convencido de su existencia, aquel que le había convencido que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios, y quien le habla de manera directa y personal sin intermediarios. Por eso Pablo, desde el momento de su conversión, fue un convencido de que debía agradar y servir a Dios. Muchas decisiones nos llevamos con personas que hemos querido, que hemos servido, que hemos agradado, y en determinado momento de nuestra vida, cuando nos entregamos a Dios o por A o B motivo, vemos que esas personas nos dan la espalda y hasta llegarán a hablar, a decir cosas acerca de usted o de mí. Y es un dolor, porque habíamos puesto nuestra confianza en una persona. Cuando Pablo dice que él debe agradar a Dios o a los hombres, si él prefiere agradar a Dios, Pablo nunca va a sufrir lo que sufre el hombre cuando quiere agradar o agrada a los hombres. ¿Cuántas veces no hemos visto desilusiones en personas que han confiado, que han agradado, que han sacrificado muchas cosas personales o familiares por agradar a un hombre? Y cuando descubren que este hombre falló o se equivocó, viene un desencanto, una desilusión, y pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia. Cuando usted pone sus ojos en el hombre que predica, cuando usted pone sus ojos en la persona que habla de Dios y los quita de quien es Dios, a quien esa persona le sirve, cuando esa persona puede fallar o llega a fallar, usted sufre una desilusión muy tremenda y es muy difícil volver otra vez usted a confiar, porque su confianza inicial, en vez de ponerla en Dios, la puso en los hombres. Y hoy lo vemos. Vemos como muchos creyentes obedecen más a la voz de un líder, de un pastor, que a la voz de Dios. Es más, se llega a ser más fiel a los hombres que a Dios. Pero Pablo había escogido lo mejor, porque Pablo ya había vivido la fidelidad hacia su grupo, hacia el sistema religioso en el que él había sido formado y preparado. Y entonces decide dar un cambio en su vida. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es muy importante, porque le tiene que quedar muy claro que usted es siervo de Jesucristo, no de los hombres. Usted honra y respeta a los hombres, que son siervos de Dios. Pero su fidelidad absoluta tiene que ser a Dios. A los hombres es una fidelidad o una obediencia relativa. Y Pablo en esto estaba muy definido y muy claro. Dice Pablo en el versículo 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo es muy claro. La conversión de él fue 100% a Dios, directa a Dios. Porque dice, no consulté a hombre. Pablo sabía que esa conversión directa de Jesús
era porque Él le había escogido desde el vientre de su madre, como lo narra, independientemente de los procesos que vivió hasta llegar a su conversión genuina. Todos vivimos esos procesos. El día que recibimos a Cristo, hasta que empieza a ser revelada en nosotros su palabra, por la intimidad y la comunión que vivimos con Él, llevándonos a hacer los ajustes necesarios en nuestra nueva manera de vivir, entonces a nosotros, como decimos, nos cae el 20 y ya nuestra mirada y nuestro servicio es a nuestro Señor Jesucristo de manera directa. Dice el versículo 15, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Mire qué hermoso lo que nos dice el versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque la conversión de este hombre, de dejar de agradar o buscar aprobación de los hombres, se convirtió solamente en el servicio a Jesús. Y aquellos que habían oído de él, que conocían su pasado. Es interesante este punto, ¿sí? Es interesante este punto que dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo, o sea, en el pasado, nos perseguía. Entre la conversión de Pablo, y lo que escribe en Gálatas, pasa un tiempo en el cual Dios forma y transforma su vida. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que a él no le preocupó su pasado, porque él sabía que al estar en Cristo era una nueva criatura y las cosas viejas habían pasado. Por lo tanto, su vida dependía diariamente de su comunión con Dios. Y por eso Pablo no dejó nunca que en su conciencia le afligiera, o le torturara el hecho de que él había consentido la muerte de Esteban, o de a cuántos persiguió y a cuántos encarceló, porque él sabía que al estar en Cristo era una nueva criatura y las cosas viejas habían pasado, y el único que tenía potestad de perdonarle y limpiarle era Jesús, y lo había hecho. Él lo entendió y lo vivió. Es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros como creyentes de estos tiempos, aceptar el perdón de Dios, olvidando ese pasado y prosiguiendo hacia adelante. Pablo dice: aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora. La iglesia no veía al Saulo de antes. La iglesia veía y glorificaba a Dios al Pablo de ahora. Por eso la pregunta es: ¿a quién usted agrada? Si usted busca agradar a los hombres, va a sufrir desilusión y desencanto. Mientras que si usted busca agradar a Dios, usted va a ser una persona renovada, transformada, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Porque Él es el único. A Él es el único a quien buscamos agradar. Es que cuando agradamos a Dios, nosotros rompemos un estilo de vida y nos enfilamos a agradarle al único que aprueba nuestros actos de servicio y entrega a Él. Por eso, el poder comprender que mi agrado a Dios
Es una bendición para mi vida porque es un diario vivir con Él. Rompo esquemas, rompo estrategias, rompo paradigmas que por mucho tiempo arrastré. Y entonces ahí me llega a comprender que soy un vino nuevo y por lo tanto mi odre es nuevo. ¿Quién podrá juzgarme? ¿Quién podrá señalarme? Nadie. Pablo por eso vivía con libertad. Pablo no fue a Jerusalén. Desde su conversión, ¿a dónde se fue? A Arabia, a hablarle a los gentiles. Después de X tiempos vino a Jerusalén y se encuentra entonces solo a Pedro. A nadie más se encuentra y al hermano de Jesús. Porque ahí lo dice. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo es muy claro. Este pasaje nos deja ver que los hermanos de Jesús, el hermano, al menos Jacobo, también anunciaba las buenas nuevas. Pablo fue un hombre tocado, renovado y transformado. Y esto le llevó a vivir de tal manera que él solo agradaba a Dios. No le importaba nada ni nadie. Así tiene que ser nuestra vida con Jesús. Y es que cuando yo agrado a Dios soy libre de compromisos, soy libre de situaciones que en otros tiempos era esclavo. Aprendo a decir no cuando lo que me están pidiendo a la luz de Dios considero que no es lo más apropiado. Entonces puedo decir con firmeza y con certeza, no. Pero también aprendo a decir sí. Y el agradar a Dios implica negarme a mí mismo. Es despojar el ego, el orgullo y la soberbia. Y saber que si tengo que disculparme, lo hago en el nombre de Jesús porque Él me lo ha enseñado. La vida cristiana es muy hermosa, pero cuando le agradamos a Él, porque entonces vivimos lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando yo rendí mi vida a Jesús, estuve muy claro que a Él tenía que agradarle. Habían cosas que me costaban, pero sabía que con Él eran posible lograrlas. Sabía entonces que mi vida estaría dedicada a Él. Viví un proceso, pero fue un proceso hermoso porque nunca me soltó de sus manos. Siempre Él me tuvo agarrado. Yo aprendí la diferencia entre yo agarrarme de Dios y dejar que Dios agarre mi mano. Y es que cuando yo me agarro de Dios, por alguna circunstancia yo puedo soltarme. Pero cuando dejo que Él me tome de sus manos, Él jamás me soltará. Y a mi vida esto fue generador de mucha seguridad y confianza. Y por eso, todos los días voy a su palabra, para que cada día mi fe sea fortalecida, no en lo que yo creo, en lo que pienso, o en el concepto que puedo tener como creyente, sino en lo que dice su palabra. Así las otras voces pasan a un segundo plano. Y puedo sopesar, cuando alguien me dice algo, puedo sopesar si viene de Dios, si es para formación de mi vida. Lo peor para una persona es querer agradar a otro hombre. No lo haga. Porque si esa persona le falla, usted va y llega más hasta culpar a Dios de que por qué le pasó esto. Cuando la Biblia es clara y me dice que yo debo agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y siempre lo he visto. La mujer que quiere agradar a Dios, siempre Dios la respaldará. La mujer que quiere agradar a su marido está propensa a sufrir desencanto y desilusión. Porque un día le puede fallar, pero Dios nunca le va a fallar. El hombre que quiere agradar a una mujer antes que a Dios va a sufrir desilusión, porque puede ser que un día le falle.
o un día le falte, pero Dios nunca le faltará, Dios nunca le fallará. Por lo tanto, Él le dará a usted la convicción, la seguridad y la certeza que su felicidad depende de que usted agrade a Dios. Siempre doy el consejo, siga leyendo este pasaje, Gálatas 1 del 10 al 24, y extráigale toda la enseñanza que sea aplicable a su vida, porque una predicación no culmina cuando decimos amén. Una predicación continúa cuando lo expuesto, los versículos, la palabra que se ha sido estudiada, yo continúo leyéndola. Dios continuará hablándome. Y de esa manera usted no depende de una predicación. Usted depende de la palabra de Dios. Es rica. Yo siempre digo que la palabra de Dios es un buffet que Dios nos pone para que nos deleitemos, para que repitamos, para que volvamos, que va con un postre incluido. Pero depende de usted, no de Dios. Pablo dijo, ahora. Este que predicaba ahora, dice el versículo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe de que en otro tiempo asolaba. No hay imposibles para Dios. No desista de orar por esa persona que usted quiere verla en los caminos de Dios, que quizás le ataca y hasta se burla de su fe. No desista de la oración a Dios. Y glorificaban a Dios en la vida de Pablo. Quiero invitarle a que oremos, a que meditemos delante de Dios y a lo largo de esta semana en Gálatas capítulo 1 versículo 10, unido con 2 Corintios 5, 17. Que le podamos decir en este momento, Padre, gracias. Gracias por lo que me enseñas y por lo que seguirás enseñándome, porque tu palabra continuará. Ahí seguirá Gálatas 1, 10 al 24. Gracias porque he visto de muchos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, que sacrifican muchas cosas de su vida personal por agradar a otros y a la final terminan desilusionados. Así como el hijo pródigo, que recibió su fortuna y se fue, y a cuántos agradó, y tan pronto ésta se acabó, se vio solo, en un mundo real, en un mundo que es que utiliza mucho el favor, el aprovecharse. Pero él volvió porque dijo, iré a la casa de mi padre. Así también usted tiene la oportunidad de decirle, Dios, ayúdame, porque yo también he sacrificado cosas por agradar a mi amigo, a mi hermano, al grupo al que estoy, al que pertenezco, en el trabajo, en la universidad, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Y a la final, ellos tendrán que irse porque es la ley de la vida. O podrán fallar, pero tú, Padre de la gloria, nunca fallarás. Tú eres perfecto. Tú estás siempre en el lugar indicado donde yo te necesito. Pero ayúdame a agradarte a ti, a buscar en ti la respuesta a mi necesidad, a romper círculos, dependencias no sanas. El depender de ti es lo más sano que yo puedo disfrutar, porque siempre veré tu gloria en cada circunstancia y en cada etapa de mi vida. Gracias por la enseñanza de este momento. Permíteme aplicarla y vivirla, porque así como Pablo, el agradarte a ti es la fuente generadora de confianza y seguridad para mi vida. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerde darle a esa manito así para que le lleguen los anuncios
de cuando estemos subiendo al canal de Familias en Cristo Fe otras programaciones. Bendiciones.